Bien, mis hermanos, vamos a continuar con la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. No sé si algunos han visto la película del apóstol Pablo, recomendada por el hermano, y al final de esta película, Pablo se despide de su discípulo amado, Timoteo. Y en la despedida no es más que una dictatoria de textos bíblicos, y de pronto uno se encuentra derramando lágrimas por la condición en que se encuentra Pablo en la Mamertina, un sucio, una cloaca de Roma, pero Pablo está en la parte más baja de la Mamertina. Y Pablo se está despidiendo de Timoteo, dice: solo Lucas está conmigo, los demás me han abandonado. Y por ejemplo, en el capítulo 4, verso 6 de esa misma carta, Pablo dice: porque yo, él ya lo sabía, ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que de ahí ya no iba a salir vivo. Y entonces, en esa despedida tan triste que Pablo da a Timoteo, uno se sorprende con lágrimas en los ojos, pero de pronto uno se pregunta: ¿estas lágrimas por qué son? ¿Son de tristeza o son de alegría? Y en el fondo pudimos notar que nuestras lágrimas, hermano, no son de tristeza, sino son de alegría, porque Pablo ha vencido. He vencido. He peleado la buena batalla de la fe y he vencido. Me espera la Estéfanos, la corona. Es maravilloso que un hombre, estando en una cloaca, considérese vencedor, porque en Cristo somos más que vencedores, hermano. Maravilloso. Lágrimas, Pablo, pero de alegría, porque en ese final triste está la gloria de un hombre dada por Dios. Bien, segunda de Timoteo, capítulo 2. Recordando un poco, estamos en el año 66. Hace 2 años, el 19 de julio del 64, Nerón quemó Roma. El incendio duró 6 días y 6 noches, y a quien se culpó fue a los cristianos. Hoy más que nunca, los cristianos son una secta perseguida. En ese año, el 66, 2 años después que se escribe la carta, Pablo es decapitado por Nerón. Había que matar a los íconos del cristianismo, y quién más que Pablo. Y en ese mismo año también Pedro es crucificado al revés. Pero Pablo dice: he ganado la batalla. No fue distraído por los afanes de este mundo, por las riquezas de este mundo, por la fama, por la gloria. No, él no fue distraído por eso. Él muere en una sucia cárcel victorioso. Y ese es el desafío que tenemos como cristianos en una época de posmodernidad, donde el tema es no sufrir, sino lo contrario, tener el mayor placer que podamos sacar de este mundo. Es un desafío ideológico, hermano, en un mundo donde todos quieren pasársela bien, quiero decir, disfrutar, gozar, vestirse de la mejor manera, vivir de la mejor manera, dar la mejor imagen, los mejores viajes, los mejores placeres. Y en ese momento es el desafío de Pablo a vivir una vida de sufrimiento por Cristo. Sufre penalidades, hijo mío. No es que las busques, no es que tengas que bañarte con agua fría deliberadamente para sufrir por Cristo, no. Puedes bañarte con agua tibia, pero el tema es: sufre por Cristo, por lo que viene por predicar el evangelio. Bien, comencemos el capítulo 2, que dice así: tú pues, por lo anteriormente dicho en el capítulo 1, tú pues, miren la ternura, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzaos en la gracia. Es probable que Timoteo estaba poniéndose timorato, temeroso,
Parece que Timoteo estaba aflojando, tenía gente muy culta en filosofía griega, todos los problemas que hemos visto en la carta de Timoteo, y es probable que Timoteo se estuviera atemorizando. Es más, es posible que Pablo haya pensado que también Timoteo podía avergonzarse de él y de sus cadenas. Entonces Pablo lo exhorta, palabra dura, y le dice: esfuérzate, pero no en tu poder, no es en ti está la fuerza. Busca la fuerza que está en tu interior, que es el mensaje de este mundo, ¿no? Busca dentro de ti el poder, eso es mentira. Pablo dice: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate es un presente pasivo. Presente pasivo es cuando algo externo te da el poder, no que tú tienes poder. Por eso es pasivo. Tú estás pasivo. Es pasivo presente. Esfuérzate, porque el poder de Timoteo para soportar no va a venir de él, sino de la gracia. Pero también hay un esfuerzo humano. Por eso dice: esfuérzate en la gracia. O sea, lo que vas a lograr no es por tu poder, Timoteo, ni por tu fidelidad, es por lo que la gracia va a hacer contigo, ¿sí? Cuando nosotros podamos entender que debemos pelear con las fuerzas de Dios y no con las nuestras, vamos a descansar, hermano. Porque siempre arrojamos primero nuestro poder, y cuando no podemos o fracasamos, acudimos a la gracia. Y es al revés. De entrada, ve a llorar y ve a hincarte al Señor y dile que te dé la fuerza para soportar el sufrimiento. Esfuérzate en la gracia. Eso es depender de Dios en lo que te voy a mandar, Timoteo. En la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2. Sí, hermano.
Bien, continuamos con el versículo 2. Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí. Se está refiriendo a todo lo que Dios le ha revelado de manera directa y que coincide con la escritura del Antiguo Testamento, y que todo esto se lo ha revelado Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí, encarga a hombres que sean fieles e idóneos, hermano. Fíjese que aquí hay una diferencia entre la evangelización general. Uno tiene que evangelizar de manera completa y general a todos, en un sentido general. Pero aquí Pablo no está diciéndole eso a Timoteo. Pablo está hablando de un discipulado personal, en el cual Timoteo, que tiene el don de la predicación, va a buscar hombres fieles, no solamente en su vida espiritual, fieles a su don de la predicación. O sea, Pablo está diciendo que Timoteo debe buscar hombres que tienen el don de la predicación. Esto es exclusivo. Tienen el don, son fieles al don de la predicación, dice. Encarga a hombres fieles a su don, no solamente a su vida espiritual, que sean idóneos, que tengan el don de la enseñanza para enseñar también a otros. Así como Pablo inicia esa cadena viva del evangelio y la continúa con Timoteo, Timoteo continúa esta cadena viva para hacer maestros idóneos. No está hablando de la evangelización en general, universal, sino que Timoteo debe buscar quién va a tomar la estafeta. Jóvenes, no tan jóvenes. Pablo ya se va y tiene que haber hombres fieles a su don de la predicación y enseñanza de la palabra para que releven a Pablo y después a Timoteo. Se dan cuenta que no es a todos, y entonces uno no puede invertir tiempo en Demas, en Alejandro, en Himeneo, en Hermógenes, que finalmente, después de haber invertido en ellos años de discipulado, te abandonan y se van al mundo. ¿Se entendió? Tienes que buscar gente que tiene el don de la enseñanza y que le gusta enseñar, y a esos capacítalos. No está hablando de la evangelización en general, que por supuesto está incluida. Bien, pero si tú inviertes toda tu vida en Demas, Alejandro, Himeneo, Hermógenes, Fileto, bueno, te van a abandonar y se van a ir al mundo, y el tiempo que pudiste haber dedicado a gente idónea y fiel no lo hiciste. Tú pues, Timoteo, no es que busques el sufrimiento deliberadamente, hermano, agua fría para que yo sufra, o algo que me haga sufrir para yo sufrir. No, sufre penalidades que vienen de consecuencia de ser fiel a la palabra y a la predicación, y pueden ser penalidades de todo tipo, hasta persecución en tu propia familia, persecución por el Estado, por falsos hermanos o por gente que no le gusta la sana doctrina. Pero sufre esas penalidades. Hermano, el sufrimiento no es que nosotros queramos que usted sufra, hermano, usted va a sufrir. Y si no ha sufrido lo suficiente, tal vez porque no ha predicado de manera suficiente la escritura. No, hermano, ya con lo que tengo, ¿cómo voy a pedir? Hermano, tiene usted que sufrir por las cosas que tienen trascendencia eterna. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y va a meter 4 metáforas: la del maestro, enseña a otros; la de soldado, vea cómo la vida de soldado, yo no la toleraría, hermano, es una disciplina increíble. Disciplinados, esforzados por agradar a quien lo contrató. Bueno, Pablo está diciendo: sé como un maestro, sé como un soldado, sé como un atleta de alto rendimiento, y sé como un agricultor. Ahorita vemos eso. Regresemos, 2:3.
Bueno, me voy a la Biblia. ¿Ya? Ahí está. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Por eso yo le digo que lo más anticristiano, lo más antibíblico es el evangelio de la prosperidad, que trata de evitar el sufrimiento y trata que Dios te dé solo para que tú tengas gozo, placeres y que no te enfermes y que no sufras. Nada más antibíblico. Y solo los que siguen a estos falsos predicadores son gente que probablemente no es un verdadero creyente, porque el Espíritu de verdad te va a sacar de ahí. Entonces, por ejemplo, vayamos a una cita del sufrimiento. Primera de Pedro 2:21. Vayamos, Primera de Pedro 2:21, para ver si estoy exagerando en el tema del sufrimiento. Ahí tienen a Pablo en la cárcel, Timoteo perseguido. Primera de Pedro 2:21. Pedro está a punto también de ser sacrificado. Dice, pues para estos fuisteis llamados. ¿Para qué? Para tener poder, para controlar el mundo, para tomar los medios de comunicación. No, para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. ¿Es correcto, hermano? ¿Se equivocó Pedro? ¿Se equivocó Pablo? ¿Que el sufrimiento es ajeno al creyente? No. Es más, el sufrimiento es una marca del creyente. Me atrevo a decir. Cristo sufrió y dejó su ejemplo para que sigas sus pisadas, que sufras por el evangelio, que sufras penalidades por el evangelio. Las primeras generaciones después de Pablo y Pedro vivieron en catacumbas. Allí comían mal, ahí se casaban, ahí vivían y eran asesinados y morían felices, gloriosos por su fe. Sufre penalidades en Cristo. Regresamos entonces. Pablo va a dar 4 metáforas de cómo debe ser un creyente. Como un buen maestro que usa, que corta bien la palabra, que presenta la palabra precisa e implacable, porque esa es la palabra, precisa, preciosa e implacable, que usa bien la palabra de verdad. Como un buen maestro, como un buen soldado que sufre penalidades y lo que quiere es agradar a quien lo contrató. Por eso el soldado no se enreda en cosas de la vida. ¿Qué es eso de enredarse en cosas de la vida? ¿Es que un cristiano como soldado no debe meterse en negocios ilícitos? No, no está diciendo eso. Eso de antemano se entiende. Negocios de la vida es aquellos afanes, aquellas espinas que dice la parábola del sembrador, ¿sí? Los afanes de este mundo pueden ser cosas inocentes, legales, lícitas, pero que te alejan de sufrir penalidades por Cristo. ¿Es cierto eso? ¿Cómo qué podía ser? Un hobby. Tengo un hobby que me está alejando de Cristo. ¿De acuerdo? Tengo, pues no sé, la forma hasta en que visto, la forma en que me visto me lleva muchas horas de estar pensando cómo vestirme, arreglarme y no me deja cabeza para Cristo. Enredarse en negocios que hacen que no puedas agradar al que te contrató. Esto requiere, hermano, tiempo, corazón, esfuerzo. Bueno, entonces como atleta de alto rendimiento, usted ve cuando un atleta llega a la meta, ¿no? Y qué gloriosa, se le da la estéfanos, la corona, ¿verdad? Pero usted no ve que atrás de ese minuto de gloria, cuántas horas de trabajo, de disciplina, de abstenerse de muchas cosas, de dormir temprano, de no comer, de esforzarse para llegar a tener ese minuto de estéfanos. Por eso Pablo dice: sé ejemplo, sé como un maestro que usa, que corta bien, que ha sido aprobado, dóquimos, aprobado. Después de ser probado es puesto como algo excelente, dóquimos, de ser que usa bien la palabra de verdad. Un buen maestro, un buen soldado
que no se desvela porque tiene que estar el otro día temprano, que tiene que bañarse con agua fría porque no hay caliente, que tiene que vivir en campañas incómodas, todo porque quiere agradar. Y el otro quiere la victoria de atleta. Y el agricultor, ese sí trabaja solo. Los tres anteriores trabajan en conjunto. Hay gente pero el agricultor trabaja solo, soporta sol, lluvia, falta de lluvia, todo. ¿Por qué? Porque espera los frutos. Después se sienta en casa, abre una sandía que él sembró primero con una semilla, esperó bajo sol, lluvia, y hoy tiene frutos. Como maestro, como soldado, atleta de alto rendimiento y como agricultor, hermano. Veamos. Ninguno que milita se enreda en negocios de la vida. La palabra es empleco, enredar, entrelazarse, quedar atrapado en asuntos terrenales, actividades aún inocentes, pero que te quitan la cabeza, el seso de la palabra de Dios. Negocios de la vida, afanes de este siglo y de las riquezas. ¿De acuerdo? Un atleta, la palabra es atleo, competir, contender. ¿Contra qué tenemos que competir, hermano? El atleta compite por ganar, pero nosotros ¿contra qué tenemos que? Primero contra nuestro ego, contra Satanás y contra las seducciones del mundo. Compite, esfuérzate, disciplina. Algún rasgo de la madurez cristiana es la disciplina. Un hombre disciplinado en el Señor es un hombre maduro. Disciplínate. ¿Dónde están tus prioridades? Muy bien. Labrador, recompensa al recibir los frutos. Vamos a ver qué dice del labrador. También el que lucha como atleta. Mire, no era fácil luchar como atleta. Tenías que prometerle a Zeus en Grecia, primero ser griego. Segundo, entrenar 10 meses de entrenamiento. Si no lo hacías, Zeus podía tomar tu vida. Entonces tenías que ser griego, tenías que entrenar 10 meses, jurar ante la estatua de Zeus y respetar las reglas de la competencia. ¿De acuerdo? Regrésame al atleta. El atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Qué es lo que hace un atleta? Le disciplina, hermano. ¿Cuánto tiempo le mete al ejercicio? Horas, hermano. A mí me llama la atención estos hombres, los fisicoculturistas, ¿los han visto? También ya hay mujeres, ¿no? Hermano, no hacen más que comer y entrenar, comer y no paran de comer todo el día. Claro, pura proteína, ¿no? Van en el avión a una presentación, van en el avión y van comiendo, se bajan del avión, van comiendo, bajan, entrenan y comen, entrenan, y unas bestias de carne, con todo el respeto, unas bestias de carne, tienen disciplina, se esfuerzan. Ustedes deben ser atletas de alto rendimiento, debemos de ser para el Señor. Y al final, a lo mejor terminamos en la Mamertina, una cárcel así, pero diciendo: he terminado la carrera, he ganado la batalla. Muy bien, seguimos 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar. Primero, la palabra es copayo. Copayo es trabajar hasta la fatiga, hasta el sudor excesivo. Se debe trabajar así para el Señor, hermanos. Ahora, si usted no ha encontrado esa pasión para trabajar de esa forma con el Señor y está entretenido o entrelazado, comprometido con cosas que se van a quedar, pídale al Señor que lo haga maduro, o sea, disciplinado, y empiece a buscar las cosas del reino. Hermano, usted no puede estar buscando lo mismo que el mundo, que son los bienes materiales y el placer. Usted ha sido salvado y debe empezar a luchar
por enseñar, por ser un soldado, un atleta, un agricultor, un labrador. 2:7. Muy bien. Considera, la palabra es noeo, N-O-E-O, noeo, que quiere decir percibe con claridad, pondera, reflexiona, pondera, percibe con claridad lo que te voy a decir y digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo, Timoteo, en todo. Acuérdate de Jesucristo. Él viene del linaje de David en la carne. Él fue el mejor soldado, el mejor atleta, el mejor maestro y el mejor labrador. ¿Están de acuerdo conmigo? Acuérdate de él. Entregó todo por su causa, entregó todo por agradar a su Padre y salvarnos. Fue el mejor soldado que ha existido, el mejor agricultor, el mejor atleta, el mejor maestro. Acuérdate de Cristo y de su linaje, resucitado de los muertos conforme a lo que he predicado, que es el Evangelio de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí? Bueno. Ahora, Pablo no está sufriendo por él. Pablo está sufriendo en esa cárcel y en todo lo que ha pasado, hermano. Penalidades en Cristo, naufragios, cárceles, traición de falsos hermanos, golpes, mordeduras de serpiente, etcétera, etcétera, etcétera. Por el cual sufro penalidades. Pero si Pedro lo acaba de decir, Cristo dio el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Lo que sí debe ser extraño y uno debe preguntarse es por qué a veces uno no sufre por Cristo. A veces está uno sufriendo por sus propias codicias, por sus propios deseos, pero usted debe de preocuparse si no ha sufrido por Cristo realmente. O tal vez puede ser que aún lo que usted sufre como una vida común lo haga por el amor de Cristo. También puede ser que sea por ahí y usted sufre sus propios, iba a decir sus propios demonios, pero no cabe acá, sus propias luchas. Bueno, súfralas pues en el nombre de Cristo, siguiendo las pisadas de Cristo. Quiero decirles, hermano, la esencia de esto es que el sufrimiento no es ajeno a nosotros. Por eso no nos debe doler tanto el sufrimiento, sino que debemos recordar a Pablo en la Mamertina y decir: está bien, Señor, aquí tengo mis propias luchas aquí. Y también si Pablo sufrió, si usted sufrió, ¿por qué no voy a sufrir? Hermano, no es resignarse, no es decir, pues ni modo, vamos a sufrir, pues no, es sufro en gozo porque un día veré a Dios. Dice la Biblia: hubiera desfallecido si no supiere que veré la gloria de Dios. Hermano, si no tuviéramos esa promesa, no, habría que evitar el sufrimiento a como sea, Había que evitar, había que hacerse de dinero para tener todo y para que no sufrir lo menos. Hay que sufrir lo menos. No le digo que busque el sufrimiento, sino el sufrimiento que llegue a su vida, por lo que sea. Recuérdese a Pablo en la Mamertina y a Cristo en la cruz, en el cual sufro penalidades. No, regresamos al 9, a ver. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pablo, esta palabra se usa solamente a los malhechores que están, los peores, a un lado de Cristo en la cruz. Por eso Pablo, de acuerdo a la historia, no solamente está en la Mamertina, sino está en la parte más húmeda y sucia de la Mamertina, lo peor de lo peor, como un malhechor. Este hombre erudito, con un intelecto tan fino, tan inspirado por Dios, él, hermanos, miren cómo está terminando.
¿Podemos quejarnos de nuestras penalidades? Hermano, no le digo que se resigne, súfralas en Cristo para que esto tenga sentido. Hermano, cuando usted sufriendo, dígale, pues Señor, usted sufrió y esto me identifica con usted, me gozo. Ahora le pido ayuda. Si usted no quiere quitarme la prueba, le pido fortaleza. Y si quiere quitarme la prueba, quítemela. Pero si no me la quiere quitar, Señor, deme fuerza, porque quiero sufrir con usted. Pablo dice, todos me han abandonado. Demas, Alejandro se puso en contra mí al que le enseñé, pero el Señor estuvo conmigo. Hermano, eso le da sentido a todo. Todos abandonaron a Pablo al final del capítulo 4, pero el Señor estuvo conmigo. Y si el Señor está contigo, aunque el mundo entero esté contra ti, está bien. ¿Es correcto? Pero Dios estuvo conmigo. Bueno, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Han matado miles y miles de hermanos en China, en las catacumbas, en donde quiera y en todas partes del mundo. Y la palabra jamás ha sido encadenada. Al contrario, cuando hay persecución, la palabra explota más duro. No sé por qué. Bueno, porque su autor está atrás de él. Las persecuciones purifican las iglesias y expanden la palabra. Acuérdense, la primera persecución a los apóstoles. Tuvieron que correr a Asia, a Egipto, todo Turquía actual. 2:10. Por lo anteriormente dicho, todo lo soporto por amor de los escogidos. O sea, Pablo soporta esto por Cristo y por amor a los que se van a salvar. ¿Quiénes se van a salvar? Los que Dios antes conoció y predestinó, santificó y glorificó. ¿Por medio de qué se van a salvar? Por medio de la locura de la predicación. ¿Quiénes van a predicar? Ángeles, no, hombres comunes y corrientes como tú y yo, que tenemos un llamado. Es así como la gente del mundo que se va a salvar va a ser a través de la locura de la predicación, no de otra cosa. Ni viendo milagros, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Cómo se van a salvar las gentes? Con la palabra de Dios. Usted debe predicarla a tiempo y fuera de tiempo, quiere decir en todo tiempo. Hermanos, no caigamos en la tentación de, por ejemplo, si a una gente tiene un problema muy grave, pues vamos a ayudarla con algunas técnicas de psicología. No, hermanos. La gente no se salva con técnicas o tecnicismos de psicología humana. La gente se salva con oír y oír palabra de Dios. Es que lo que necesitan es un apapachamiento para que en lo que aprenden, no. Si no aprenden desde el principio que es la palabra que salva, no van a aprender nunca. O sea, no menosprecie la palabra por otras cosas que el mundo ofrezca. La iglesia ha luchado mucho, hermanos, desde el principio de la fundación de la iglesia. Ha luchado, ¿sí? Y se ha establecido una guerra espiritual. Ahora, usted no confunda que la guerra espiritual es ir a perseguir demonios y echar a demonios a gritos y sombrerazos. Le voy a decir primero por qué no. Porque usted ni es un apóstol que estuvieron con Cristo, ni es Cristo. Cuando gente que no era apóstol ni era Cristo quiso echar fuera demonios, los hijos de Esteban, los demonios los dejaron desnudos y dijeron: a Pablo conocemos y a Cristo, pero ustedes no los conocemos. Hermano, entonces si esa no es la lucha espiritual, no, hermanos. La lucha espiritual no es enterrar Biblias en la noche con versículos bíblicos, ni subirse a un avión y tirar oraciones. Esa no es la lucha espiritual. ¿Cuál es la lucha espiritual? La lucha espiritual es contra las ideas, contra los logismos. La lucha espiritual es
por la mente de las personas, a los cuales tú les derribas sus fortalezas que tienen en la mente y les introduces el evangelio. Eso es la lucha espiritual. Veamos, hermano, por ejemplo, hablando de la lucha espiritual, segunda de Corintios, el versículo es 2 Corintios 10:3. 2 Corintios 10:3. Pues aunque no andamos en la carne, no militamos según la carne, seguimos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es estar gritando ni agarrar a sombrerazos al demonio, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas quiere decir tumba, cementerio, fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta es la guerra espiritual, la lucha por la mente de los no creyentes. ¿Cómo combates esta mentira? Con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál es la verdadera lucha espiritual? Cuando empiezas a derribar las ideas y los logismos que la gente tiene erróneas en cuanto a la vida y en cuanto a Dios. ¿Cómo le derribas esas fortalezas? Con la palabra de Dios. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. Esta es la guerra espiritual de veras. Derribarle a la gente sus fortalezas, sus logismos, y poner la palabra de Cristo. Esta es la verdadera guerra espiritual, y no estar gritándole a los demonios para que se salgan, porque primero, si usted es cristiano, no puede estar endemoniado, porque o tiene el Espíritu Santo o tiene demonios, no pueden estar los dos. Y si usted quiere gritarle a los inconversos y sacarle a los demonios a los inconversos, usted no puede sacar a Satanás de sus dominios. ¿Se entendió esto, hermanos? No puede usted sacar a Satanás, ahí viven. Bueno, seguimos. Hay una guerra espiritual. Les decía, hermanos, que la iglesia ha luchado contra logismos, ideologías desde que nace. ¿Se han de acordar, hermano, que al iniciar la iglesia cristiana en el primer siglo empieza a luchar contra el gnosticismo? Un conocimiento especial y espectacular de algunos iluminados que conocen la verdad de Dios. Gnosticismo, judaísmo. Los que quieren regresar al judaísmo, a los cristianos. Empieza a pelear la iglesia contra filosofías humanistas. Empieza a pelear contra sabiduría secular. Empieza a pelear contra el universalismo, contra el hedonismo. Empieza a pelear contra la psicología. Continúa peleando ahora con los moralistas o el moralismo, que dicen que uno se salva por tener una buena moral. Continúa peleando ahora contra el racionalismo. Si se puede entender, es verdad, y si no se puede entender, no es verdad. Empieza a pelear contra el legalismo. Empieza a pelear contra la salvación por obras. Comienza la pelea contra el sacramentalismo. Tienes que cumplir sacramentos para ser salvo. Luego el racionalismo. Aparece el ritualismo. Hace poco la teología de la liberación. Aparece el carismatismo. O sea, el experiencialismo. O sea, si tienes experiencia con Dios, eso es lo que vale. No vale la palabra, es tu experiencia. Después el pragmatismo. Si funciona, es bueno.
el materialismo, doctrina de la prosperidad, la mal llamada guerra espiritual. Siempre la iglesia peleando con logismos, con barreras que se ponen en la mente y que distorsionan la verdad. Siempre. Y así va a ser hasta el fin. La verdadera batalla espiritual se da en la mente de la gente y solo la derribas con la palabra y el poder de la palabra de Dios. Así ha peleado. El problema es de que todas estas que acabo de mencionar han venido y no se han ido. Están en todas las iglesias que no son verdaderas iglesias de Cristo, que han sido seducidas por estas filosofías, ideologismos, y no se fueron. Están todas mezcladas. Timoteo, son tiempos peligrosos donde la gente no va a amar la verdad y van a seguir a falsos maestros. Todas estas filosofías se quedaron. Y usted tiene que levantarse y predicar la palabra de Dios de Cristo. Todo eso se quedó en las iglesias. Seguimos. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Todas las verdades esenciales del cristianismo. Verdades esenciales del cristianismo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Vamos a ver este versículo cómo está. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también sufriremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Qué bonito. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mucho más bonito. Él no puede negarse así. Qué bonito, hermano. Que aunque uno sea infiel, Él es fiel. No es cierto eso, hermano. Voy a explicar. Primero, si somos muertos con Él, no se refiere a necesariamente que usted se va a salvar si sufre un martirio. O sea, para salvarse hay que morir como Pablo, como Timoteo y Pedro. No es cierto. O sea, no necesariamente usted tiene que ser martirizado para ser un verdadero creyente. ¿A qué se refiere morir con Cristo, hermanos? Bueno, la misma palabra que nos lleve, ¿no, hermanos? ¿Sí les interesa? Primera de Corintios 15:31. ¿A qué se refiere morir con Cristo? No, hermanos, el que no sufra vituperio, calvario, no es creyente. Eso no es cierto. Vean. Pablo está diciendo: os aseguro por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Recuerden que esta palabra muero no es morir en un momento, sino el proceso de muerte. Pero ya estamos muertos. ¿Cuándo morimos? Cuando fuimos bautizados con Cristo, Gálatas, ¿sí? Y nos levantamos, morimos con Él. Eso ya se dio. Pero cada día morimos. Cada día llevo la muerte de Cristo y su resurrección. Eso se está refiriendo el texto. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, el Señor, que cada día muero. Pero le faltan unos días para morir ya de golpe, con un hachazo en la cabeza. Bueno, también hay otra, por ejemplo, 2 de Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Si usted es creyente, hermano, cada día muere. Cada día muere más a su ego. Cada día muere más a los deseos vanos de este mundo. Y cada día usted lleva la muerte de Cristo, porque usted ya murió. Ya fue un evento. ¿Se acuerdan? Romanos, Gálatas. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Regresamos a Timoteo a ver si somos muertos con Él, ¿qué dice? También viviremos con Él, seremos resucitados. Si sufrimos, también reinaremos con Él, porque Él sufrió. ¿Se da cuenta, hermanos?
Ahora, no es que usted va a buscar el sufrimiento de su vida, súfralo en Cristo. Si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aquí superficialmente no hay una contradicción, aparentemente. Les hago una pregunta, hermano. Así, aparentemente este versículo con el otro no se contradicen. Aparentemente, hermanos. Contesten, hermanos, sí o no hacen. No, o sí. Bueno, mejor ya no. Si le negáremos, Él también nos negará. Hermanos, no se trata de una cobardía temporal como la de Pedro, porque usted y yo, en alguna forma y en algún momento, hemos negado al Señor o no. Con nuestros actos, a veces con lo que decimos, le hemos negado. No se llama esa cobardía pasajera o esa cobardía temporal como la que tuvo Pedro cuando negó al Maestro. Y después Cristo lo perdona, ¿o no? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Bueno, ¿a qué se refiere? Vayamos a Mateo 10:33. Mateo 10:33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que niega a Cristo es un hombre infiel, ¿o no? ¿Y por qué dice más adelante que si tú eres infiel, Él es fiel? Esa es la contradicción que les decía yo, aparente. Mire, si usted niega a Cristo, no hablo como Pedro negó a Cristo. ¿Le conoces? No le conozco. No, hablo del que niega permanente a Cristo en su vida. Porque a veces hemos sido cobardes y hemos negado al Señor. Pero no somos como Judas, que él negó por una falta de fe salvadora. Judas no tenía una fe salvadora. Pedro tenía una fe salvadora y aún así negó. No se llama a la cobardía temporal, sino una fe que es negada por siempre. Regresamos entonces a Timoteo. Si le negáremos, Él también nos negará. Verso 13. Si fuéramos infieles, un infiel niega, ¿no? Bueno, niega lo que hizo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Bien, la palabra infiel aquí es apisteo. La palabra infiel aquí es apisteo, que traduce ausencia de fe salvadora. ¿Sí? La palabra infiel aquí, no, este hombre no tiene una fe salvadora, por eso niega a Jesús. Si fuéramos apisteo, infieles, o sea que no tenemos fe en Cristo, Él permanece fiel. ¿Pero a qué permanece fiel? Dios permanece fiel a su advertencia de que si alguien lo niega, Él lo va a negar. A Él se refiere. Y se lo puedo explicar con un texto amplio, pero no da tiempo. Lo que Pablo está diciéndole a Timoteo es que si usted tiene una falta de fe salvadora, Dios va a ser fiel a su promesa de negarlo a usted. ¿Sí? ¿Sí se entendió mejor? Bueno, si fuéramos infieles, Él permanece fiel a su promesa de negarnos, si somos infieles. Porque Él no puede negarse a sí mismo en lo que ha dicho en su palabra. ¿Correcto? Apisteo es la palabra. Verso 14. Ahí vamos, hermanos. Verso 14. Dice así. Recuérdales esto, Timoteo. ¿A quiénes? A todos. Pues a los que creemos son creyentes. Recuérdale esto, exhortándoles, una palabra dura, no es paracleto, es una palabra más dura. Exhortándoles delante del Señor que no contiendan por palabras,
que no contienda por palabras, logomacheo, guerra de palabras, palabras por palabras. Ya ven que hay gente que le encanta discutir y palabras, sacan palabras, y bueno, ¿y por qué estoy discutiendo con este hombre? ¿Y de qué estoy discutiendo? De algo que no tiene importancia. Aquí la importancia es que estos huevos de gallina que acaban de nacer se los debo llevar a este niño que tiene hambre. No. Aquí lo importante es ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pero no es tan importante. No, sí, es que hay que saber la verdad. ¿El huevo o la gallina? No, aquí lo importante es ya lleva el alimento. No, ¿quién fue primero? ¿Se dan cuenta? O sea, contender con filosofías humanas para querer restarle autoridad a la palabra. Un razonamiento humano, humanístico, para restarle autoridad a la palabra. Eso no se debe permitir. Es logomacheo, es guerra de palabras. No contiendas, no lleva a nada. Hay gente que, hermanos, solo quiere discutir, no le interesa la verdad. No está peleando por saber la verdad, solo quiere discutir de una manera muy inteligente, y no tengo tiempo para eso. Con filosofía humana trata de restarle poder a la palabra. Recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre logomacheo, guerra de palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes que se van a perder, no de los que van a ser salvos. Guerra de palabras. Perdición es catástrofe, que de ahí viene la palabra catástrofe, perdición de los oyentes. Ahora sí, verso 15. Procura, o sea, persistente. Es que estos versículos hay que ir pelo por pelo, hermano. ¿Sí está de acuerdo? Procura ser persistente y insistente. Diligencia de manera precisa, completa y clara. Y está hablando de enseñanza, hermanos. O sea, debes procurar cuando vas a enseñar ser persistente y insistente, y presentarte con diligencia, presentar la palabra de forma precisa, completa y clara. Para eso debes esforzarte, Timoteo. Eso es diligencia. Usa bien, es ortomeo, usa bien las palabras, orto, manera correcta. ¿Qué es aprobado? Doquimeo, aprobado cuando alguien, después de ser revisado minuciosamente, es considerado valioso. ¿Sí? Aprobado. Es, después de haberlo revisado, es valioso. Ahora sí, vamos a ver. Procura insistentemente, con diligencia, cortando finamente la palabra, presentarte a Dios doquimeo. Después de haber sido revisado por quién, por Dios, eres considerado valioso, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un buen obrero, hermano, se puede avergonzar de no haber hecho el esfuerzo suficiente para poder haber explicado la palabra. Porque los falsos cristianos no tienen vergüenza. Es como muchos políticos, no tienen vergüenza. O sea, al político usted lo puede insultar y no tiene vergüenza. O sea, tienen una piel de rinoceronte y entonces todo lo que usted le dice, pues se le resbala, ¿no? Pero un obrero aprobado tiene la piel sensible con su Señor y dice: ¿en qué fallé, Señor? ¿Sí? Uno tiene esa lucha después de predicar, te vas a la cama y dices: ¿qué me faltó? ¿Qué no hice bien? Faltó esto, faltó lo otro. Si yo ya había planeado decir esto y no lo dije y dije otra cosa. Y entonces tienes que decirle al Señor que te ayude cada vez. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que corta bien la palabra de verdad. Porque la única manera como establecer una guerra espiritual es como quitando fortalezas que se levantan
en contra de Cristo, o sea, cambiándole a la gente su ideología, sus ismos, por palabra de Dios. Y es ahí como se da la guerra espiritual, la verdadera. Seguimos. Mas evita Muñoz Chachita, no, evita. Mas evita profanas y vanas palabrerías, ¿de acuerdo? Hermano, si alguien quiere discutir por discutir la palabra de Dios, no porque esté buscando la palabra de Dios, yo no pierdo el tiempo. Si hay alguien que dice, yo quiero saber la verdad, la he buscado desde hace años, quisiera encontrarla, vas corriendo, esta es la verdad. Pero si alguien no ha creído y no quiere creer, ni le interesa, solo trata de ponerte en ridículo con su filosofía humana, no tienes tiempo. Esos Demas, esos Alejandros, Hermógenes, si les inviertes tiempo, de todos modos aman el mundo. Pero bueno, finalmente tú tienes que evangelizar y discipular a unos cuantos. Dice verso que, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán a más impiedad. Fíjese que la peor impiedad, alejarse de Dios, es subvertir la palabra de Dios. Es alterar la palabra de Dios. Esto es lo peor de lo peor. Yo decía, yo creo que los peores son en la escala de maldad humana, ¿no? Pues los secuestradores. Los peores son los narcosatánicos. Pero ya me he dado cuenta que el peor de los peores es aquel que deliberadamente altera la fuente de piedad, la palabra. Son los peores. Y tienen forma religiosa. Y hablan como creyente. Y son los peores de los peores. Porque usan la piedad como fuente de ganancia. Los otros están mal, por supuesto, pero estos son la peor impiedad. ¿Seguimos? 2:17, ahí vamos, hermanos. Esa palabra de estos falsos maestros y esta palabrería y esta filosofía y estos ismos carcomen como una enfermedad la gangrena. La gangrena no es más que donde falta sangre, se muere el tejido. A los diabéticos se les gangrena las piernas porque no hay buena circulación. Y esa gangrena es rápida, ¿sí? La gangrena. Carcomerá como gangrena. Hay que evitar. De los cuales son Himeneo, Fileto, asistentes asiduos de iglesia. O sea, esos no están en Roma, esos están en las iglesias. Himeneo y Fileto. Y esas falsas enseñanzas crecen como una carcoma, como un cáncer también en esa época. Ahora, extrañamente, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Cuando usted tiene un tumor canceroso y usted lo apalea, le pega, lo que hace es diseminarlo. Y se disemina así. Si usted le pega con radiaciones, lo quita el tumor, se diseminó. O sea, quiero decir que el tumor se debe quitar de golpe y todo el tejido contaminado a un lado, junto con los ganglios contaminados, va para afuera. No se puede apapachar un tumor, no puedes apapachar una herejía en tu iglesia. No la puedes apapachar, pues está Himeneo, Alejandro, Hermógenes, todos estos que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Bueno, no sabemos claramente, Pablo no le explica qué tipo de herejía, pero un tema de la resurrección, ¿sí? Estaban alterando el tema de la resurrección. Probablemente decían que nada más había una resurrección, esta, la de haber nacido de nuevo, pero que no iba a haber otra. Es posible, no se aclara mucho, pero estaban alterando como gangrena. Seguimos. Hermanos, esto es muy importante. Pero el fundamento de Dios, ¿quién es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de Dios? La iglesia. Vayamos a 1 de Timoteo 3:15.
Primera de Timoteo 3:15. Dice: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Hermanos, la iglesia de Dios es una arquitectura, es un edificio vivo. ¿Saben eso, no? Somos piedras vivas, ¿no? Dice Pedro. Dice: columna y baluarte de la verdad. Expliqué esto, que baluarte de la verdad es la cimentación donde descansan las columnas. ¿Está bien? ¿Quién es eso? La iglesia. La iglesia es columna y baluarte donde descansa ¿qué? Donde descansa la verdad del mundo, donde descansa la verdad del universo, donde descansa la verdad del que hizo el mundo y todos los seres vivos. ¿En dónde descansa la verdad? En un edificio vivo que es la iglesia. De tal manera que cada vez que usted recibe una palabra de Dios bíblica, el cielo se abre y el reino de Dios desciende para que usted oiga la voz de Dios. Porque este no es mi mensaje, hermano. Yo no inventé este mensaje, solo soy un humilde y un siervo portador del mensaje. Por lo tanto, las verdaderas iglesias son columna y baluarte de la verdad. Cada domingo la verdad de Dios baja y usted escucha la voz de Dios, no la de un predicador. ¿Se entiende, hermanos? Mire, dice: somos el edificio en donde la verdad reside. No hay un lugar en el mundo donde esto suceda. Es solo en una verdadera iglesia, es ahí donde el cielo desciende y Dios habla. Porque esta no es mi palabra, yo no la escribí ni la dicté, solo la expongo. Y entonces es Dios el que habla. 19. Pero el fundamento de Dios está firme, su palabra, o sea, su iglesia, ¿sí? ¿Quién es el fundamento de Dios? Su iglesia. Porque ahí es una maravilla, hermana, que entre tantos miles de ideologías, de religiones, de pensamientos, de humanismo, filosofía, nosotros tengamos la verdad. Y no somos productores de la verdad, somos expositores de la verdad. Es una maravilla, hermano. Pero el fundamento de Dios, la iglesia, está firme, teniendo esta marca de propiedad. Conoce, hermano, Dios no puede conocer nada porque Dios sabe todo. Conoces, ama. Conoce el Señor a los que son suyos y, por lo tanto, si usted conoce a Dios, apártese, santidad, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muy bien, voy a acelerar un poco. Me atrasé muy bien. Verso 20. Luego va a hablar Pablo de las casas ricas. Las casas ricas tenían dos tipos de instrumentos. Unos instrumentos hechos de oro y plata, para cuando alguien importante venía a tu casa, pudiese servirle una copa propia de un hombre rico, casa grande, en vasos de plata y de oro. Pero en esa misma casa había utensilios hechos de madera y barro para usos viles. Un uso vil, ¿cuál es? Pues sacar los desechos de las gentes. Una basinica de barro, un bacín o taza de noche, saca las excretas. No había drenaje, entonces bueno, en una misma casa. Aclaro, Pablo no se está refiriendo que el oro y plata seamos los verdaderos creyentes y que los de barro y madera son creyentes inmaduros
creyentes carnales, no. Pablo está diciendo que los vasos de deshonra son no creyentes. Y el creyente debe limpiarse de esos no creyentes, no debe asociarse con ellos para que Dios lo pueda usar. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo. Voy a leerlo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Seguimos. Así que si algún vaso de oro y plata se limpia de no estar asociado a un no creyente, no es que los de barro y de madera sean creyentes carnales, no, son no creyentes. Si alguno se limpia de estas cosas, de los no creyentes, o se asocia a ellos, entonces será instrumento para honra, apartado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Se aclaró esto, hermano? No está hablando de creyentes carnales, está hablando de no creyentes con los cuales no debes asociarte. ¿En qué sentido? Bueno, decir que somos hermanos, el testigo de Jehová y yo, no es mi hermano, porque para él Cristo no es Dios, es hijo de Dios, se parece pero no es lo mismo. Y eso altera la magnificidad de Cristo. Por lo tanto, no es mi hermano. ¿Lo voy a odiar por eso? No. Si puedo ayudarlo, lo ayudo, llevándole la verdad. Pero no es mi hermano. Ese es solo un ejemplo de muchos que no confiesan a Cristo. Ahora, Timoteo, si quieres tener autoridad ante los demás líderes, tienes que huir de las pasiones juveniles que no solamente son sensuales. Codicia, malicia, todo lo que tiene el mundo. El querer tener, todas estas cosas, hermano, que no está mal tener si ya lo tienes, pero estar luchando por tener y para ser igual a otro es un problema. Huye también de las pasiones juveniles para que tengas autoridad y sigue la justicia, lo que le agrada a Dios, la fe, el ágape e Irene y la paz, con los que de corazón limpio invocan a Dios. Muy bien. Verso 23. No sigan con palabrerías, estar contendiendo con gente que no quiere saber la verdad, solo quiere pelear. Hay una novela ficticia de C.S. Lewis que se llama Cartas de un diablo a su sobrino. Es una novela ficticia pero apologética. Dentro de ellas hay un demonio, que el demonio mayor, que es el tío, le dice, este demonio pequeño se llama Orugario. A Orugario, de manera así general, le dice, mira, el hombre que te tocó para pervertirlo, le gustan las filosofías. Tiene mucho conocimiento filosófico encontrado. A él manténlo discutiendo en la jerga, para que no le interese la verdad y la mentira. Solo manténlo en la jerga y lo mantendrás alejado de la iglesia. Cartas de un diablo a su sobrino. C.S. Lewis. Es ficticio, hermano, pero da una idea de cómo pueden trabajar ellos. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que esto engendra contienda. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. No debe de ser contencioso, ¿de acuerdo? Bueno, a ver si aguantan otro poco. Vamos a la carta de Judas, Judas 3. Ya estoy terminando, hermano. Judas 3. Judas versículo 3. Judas 3, ¿no? O sea, es un solo capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortarlos que contendáis ardientemente por la fe. Pónganse de acuerdo, hermanos. O contendemos, porque no debemos ser contenciosos, o no contendemos.
¿Sí les interesa saber qué es la diferencia? El contexto, hermano. El contexto que viene manejando Pablo en 2 de Timoteo es de palabrerías, ¿sí? De gente que le encanta la palabrería, no, la jerga, para mantenerse entretenido. No quiere la verdad, no le interesa, quiere discutir. Con ellos no contiendas. Pero el contexto de Judas es contender por la verdad cuando debemos contender, cuando se nos demanda saber de nuestra fe por alguien que quiere conocer de verdad. Hay que contender y para eso hay que saber. ¿Sí? Bueno, seguimos a Timoteo. Pero el fundamento más adelante, ¿no? 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, palabras por palabra nada más. Y uno debe tener discernimiento, como el ejemplo que le dije de la gallina. Cuando alguien está duro, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero no es lo importante. Lo importante es que Dios ha permitido que esta gallina ponga huevos y vamos a poder comer. No, pero antes de comer, ¿qué fue primero? No contiendan. Y aparte es en Judas cuando se te pide que defiendas tu fe. Bueno, pero el siervo del Señor no debe ser, ya salta. Apto es una capacidad, debe tener el don de enseñanza. Está hablando de crear líderes dentro de la iglesia. Apto. Que con mansedumbre, 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que metanoia, que es nazcan de nuevo, no metamelonai, que es remordimiento, ¿sí? Que presentó Judas. Si no nazcan de nuevo, Pedro, metanoia. Puede ser que se arrepientan, pero solo si les predicas la palabra de verdad, porque es la única que derrumba fortalezas mentales. Recuerden que la lucha espiritual es contra la mente, los logismos, humanismo, moralismo, racionalismo y todos los ismos inventados que se han metido a la iglesia y no se han ido. Que con mansedumbre, poder bajo control, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda metanoia, arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Quizá de ahí Dios rescate a uno u otro, si Dios los hace nacer. Se arrepientan para conocer la verdad y se escapen del lazo del diablo. En resumen, Pablo le está diciendo a Timoteo que sufra, que se comporte como soldado, maestro, ganadero, sembrador, atleta, que sufra penalidades por Cristo, que no contienda por vanas palabrerías con los que no debe contender, que invierta en hombres idóneos y fieles a su don de enseñanza, que evangelice a todos, pero que invierta en hacer discípulos para que estos enseñen a otros y estos a otros y estos a otros, y es así como nos llegó el evangelio. Antes de irnos nosotros de este mundo, hermano, tenemos que cambiar la estafeta a hombres idóneos. Hemos platicado con los líderes de la inquietud que tenemos de hacer un seminario para que ya los jóvenes se vayan preparando, idóneos, que deseen hacer lo que, no, es que pues ya voy a asistir para que vean que soy cuate, voy a ir con usted, no, idóneos, que tengan esa pasión de verdad por capacitar a otros. Pablo termina la carta en el 4:6, hermano. Pablo dice, con esto nos despedimos. Pablo dice, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de partida está cercano. He vencido, hemos vencido. Aún en una sucia cárcel, Pablo es vencedor, más que vencedor. Vencedor es suficiente, pero más que vencedor. Sí, por aquel que nos amó.
7, he peleado la buena batalla. Peléela, hermano. No se espera hasta los 60, 70 años para echarse una guerrillita al final. No, hermano. Desde ahorita peléela. Comience a pelear la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Seguimos. Por lo demás, el estéfanos, la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su. Esto busquemos, hermano, el estéfanos, bien hecho, siervo, fiel. Hemos vencido. No importa que me haya abandonado. Es más, Alejandro me causó muchos daños, Demetrio. Hemos vencido. Póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su gracia para poder contender por su fe. Que cada uno de nosotros lleve su porción, yo me llevo la mía. No te esperes a tener 60, 70 para pelear una pequeña guerrilla. Comienza desde ahora, desde tu juventud, desde la edad que tienes, comienza a pelear. ¿Cómo? Capacítate en la palabra, enséñala. Búscate a alguien que sepa menos Biblia que tú y busca a alguien que sepa más que tú. Aprende de él y enseña. No puedes quedarte con ese tesoro en las manos. No puedes quedarte solo con la estafeta. Pídele al Señor que te dé el tiempo, el momento, la mente, la gracia capacitadora y salvadora, para que al final de tus días puedas decir: he vencido. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Yo solo he sido un medio. Hemos recibido tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en la gracia, a, como Timoteo, buscar las cosas de arriba. No sabemos si Timoteo fue fiel, pero en Hebreos, al final de Hebreos, hay una buena noticia. Unos años después, Timoteo salió de la cárcel. Es muy probable que porque predicó la palabra hasta el fin. Gracias, Señor, por tu tiempo. La gloria ha descendido y la iglesia, que es el fundamento, ha predicado tu palabra. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, agradecidos con los hermanos que nos siguen en la red. Una bendición y un saludo desde Oaxaca, México, Oaxaca, invitándolos a que el próximo domingo se presenten a la misma hora y con el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a los hermanos que nos ven en la red y esperando que hayan leído el capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo. Hasta entonces, queridos hermanos, que el Señor les bendiga.